las hendiduras sinápticas, cómo están allí. Y vean ustedes cómo ocurren la disminución de las hendiduras sinápticas en los pacientes con miastenia gravis. Entonces, en un paciente con miastenia gravis muy cronificado y sobre todo sin tratamiento, vamos a encontrar que tienen menos hendiduras sinápticas. Ojo, y esta es una parte bien importante que quiero transmitir. El tratamiento de la miastenia gravis generalizada debe no solamente de tener como terapia base la piridostigmina, que eso va a aumentar la cantidad de acetilcolina disponible, sino además por ello se recomienda el uso de inmunoterapia también tempranamente. ¿Por qué? Porque esto va a reducir el ataque que tienen estas hendiduras sinápticas y por lo tanto el paciente a la larga estará mejor. Ahora no solo tratamos con piridostigmina, salvo que el paciente tenga una miastenia gravis muy leve desde el punto de vista sintomático, no sería el único tratamiento viable en estos pacientes, por lo menos en los primeros años. Claro que nosotros en nuestro instituto, conforme el paciente va avanzando, va mejorando, podemos sustituir o suspender la inmunoterapia, pero esto generalmente es después de algunos años de haber tenido inmunoterapia, porque la inmunoterapia es fundamental para que no se aplanen estas hendiduras sinápticas y entonces no exista este deterioro de la placa neuromuscular, particularmente la parte postsináptica, es decir, del músculo. Las anormalidades más importantes de la unión neuromuscular en la miastenia gravis se han identificado que son la disminución del receptor de acetilcolina, o sea, del número de receptores de acetilcolina, disminución en la longitud de la membrana postsináptica y aumento de la amplitud de las hendiduras sinápticas secundario a un estrechamiento de los pliegues. Así que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune prototípica asociada en 90% de los casos a anticuerpos contra receptores de acetilcolina y con una disfunción de células T CD4 positivas que reconocen al anticuerpo, perdón, al receptor de acetilcolina. Ojo con este dato, fíjense, está asociada al 90% con anticuerpos antirreceptores de acetilcolina en laboratorio, medibles en laboratorio. La versión comercial, por supuesto, de estos receptores acetilcolina, es decir, cuando ya nosotros los aplicamos en clínica, por el tipo de anticuerpos que se detectan en el laboratorio ya a nivel comercial, esta sensibilidad, esta frecuencia con la que se identifican en pacientes con miastenia gravis no es del 100%. A menudo está entre el 50 y el 70%. ¿Qué significa esto? Que esta identificación del 90% se puede lograr usualmente con técnicas de laboratorio encaminadas en pacientes en el área de investigación y no necesariamente este 90% se logra con las técnicas comercialmente disponibles. Ahorita voy a mencionar un poquito más de eso para aclarar. Hay que recordar que como con cualquier enfermedad autoinmune, primero existe una autoinmunidad, una inmunidad normal, mejor dicho, es decir, el paciente tiene una inmunidad que desreconoce lo ajeno y reconoce lo propio y por lo tanto a lo propio no lo ataca. Posteriormente existe un paso de autoinmunidad benigna. Se dice que la enorme mayoría de los seres humanos tendrán en algún momento de su existencia algún autoanticuerpo contra algún antígeno propio, pero esto no va a detonar una enfermedad. A eso se le llama autoinmunidad benigna, que por ejemplo lo podemos ejemplificar en estos casos de pacientes que tienen detectables anticuerpos antinucleares o tienen detectables anticuerpos antitiroideos o anticuerpos anticélulas parietales, por ejemplo, y que no tienen ninguna enfermedad autoinmune asociados a sus anticuerpos y se dice que, bueno, pues tienen esos anticuerpos, autoanticuerpos de manera benigna ahí detectables, pero no necesariamente nos dan un síndrome clínico. Ojo, por eso las enfermedades autoinmunes no se diagnostican solo con la presencia de los autoanticuerpos, porque eso puede ocurrir por puro azar en todos los seres humanos. Se diagnostican con base en un síndrome clínico que es compatible con una serología con un resultado positivo. Así que después pasa a una autoinmunidad patogénica que es subclínica, es decir, el paciente ya empieza a tener daño tisular o daño orgánico asociado a la presencia de esos autoanticuerpos más todos los fenómenos autoinmunes que origine esto, sobre todo el ataque celular, no solamente por anticuerpos, sino el ataque por complemento y el ataque celular, pero el paciente todavía no presenta signos clínicos que sean detectables por él. O sea, hay pacientes que
pueden tener miastenia gravis y no se dan cuenta, sencillamente porque, bueno, pues su vida es sedentaria y no es tan factible que en ese momento se den cuenta. Ya cuando cruza el umbral de detección clínica, a eso le llamamos enfermedad clínicamente definida. La miastenia gravis es un prototipo de enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina se detectan en la mayoría de los pacientes con miastenia gravis. Los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina se detectan en la miastenia gravis neonatal. La transferencia pasiva de anticuerpos en pacientes generan la enfermedad a roedores, o sea, es posible reproducir la enfermedad de miastenia gravis transfiriendo plasma de seres humanos o anticuerpos, autoanticuerpos de seres humanos a esos roedores. El recambio plasmático disminuye los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, lo que correlaciona con una mejoría clínica y se puede inducir inmunidad en animales con el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina humano que genera la miastenia gravis, como lo comenté. El antígeno específico es en 80 a 90% de los casos la subunidad alfa del receptor de acetilcolina. La respuesta inmunitaria en miastenia gravis es policlonal, no es monoclonal. Es decir, son varios anticuerpos dirigidos contra esa subunidad alfa. ¿Qué significa esto de policlonal o monoclonal? Bien sencillo. Cuando una respuesta es monoclonal, solamente va dirigida contra un epítope de un antígeno específico. Y cuando la respuesta es policlonal, nos estamos refiriendo a que son varios los epítopes a los que van dirigidos los autoanticuerpos, aunque el antígeno sea el mismo, como en este caso la subunidad alfa, el sitio específico de la subunidad alfa al que se van dirigidos la población de anticuerpos es diferente. Por ello, la dificultad de detectarlos ya en el ámbito clínico, estos autoanticuerpos, y por lo tanto la sensibilidad, les decía, no es tan alta como el 90%, que eso lo vemos más en el área de investigación, ya desde el punto de vista de la sensibilidad en el desempeño clínico de las pruebas comerciales, pues esto es menor. Aunque la subunidad alfa es también el sitio de unión del neurotransmisor acetilcolina, el sitio de inmunogenicidad, es decir, el epítope, no es el mismo que el de la unión al neurotransmisor en la mayoría de los casos, aunque también puede ser es decir, que el anticuerpo llegue y bloquee el sitio específico en el que se une la acetilcolina al receptor de acetilcolina nicotínico. Sin embargo, no es esta la razón por la que ocurre miastenia gravis, como muchas veces se cree o como se nos enseñó antes de estudiar neurología en la carrera de medicina general, nos dijeron, es que la miastenia gravis es porque un anticuerpo bloquea el lugar donde se debe de unir la acetilcolina. Bueno, pues esto sí puede ocurrir, pero no es lo más frecuente. De hecho, lo más frecuente es que este ataque autoinmune genere que estos receptores de acetilcolina se destruyan, se escondan, se internalicen y por lo tanto el número de receptores de acetilcolina que están presentes en el sarcolema es bajo y por lo tanto se dan los síntomas de miastenia gravis. Entonces, la destrucción del receptor de acetilcolina ocurre por los siguientes mecanismos. Los autoanticuerpos aceleran el recambio de receptores aumentando su endocitosis y degradación. Los autoanticuerpos bloquean los sitios de unión de receptores de acetilcolina o destruyen hay una destrucción mediada por complemento de las crestas de la membrana posináptica, es decir, baja el número de receptores de acetilcolina. Eso es lo que pasa. De tal manera que hay que recordar de los receptores de acetilcolina y de las proteínas asociadas al sarcolema y que están asociadas al receptor de acetilcolina, todo ello pueden ser antígenos para los autoanticuerpos. Por lo tanto, hay pacientes que no van a tener anticuerpos antirreceptores de acetilcolina detectables, pero sí tienen anticuerpos antiagrina o anticuerpos anti-LRP4. Es decir, estas proteínas también son fundamentales para que el receptor de acetilcolina alcance el sarcolema y permanezca un tiempo suficiente para que la acetilcolina se pueda unir a este receptor. Entonces, la severidad clínica, sin embargo, no correlaciona con los títulos de autoanticuerpos en miastenia gravis. Se postula así que es variable la capacidad de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina para ocasionar la disfunción neuromuscular, en parte porque existen tres tipos de autoanticuerpos, los de ligadura, los bloqueadores y los moduladores. Sin embargo, el agregado de estos dos últimos, es decir, los bloqueadores y los moduladores, desde el punto de vista clínico se discute. Por lo tanto, en muchos centros
o nos hacen en muchos laboratorios o nos dan un resultado de los anticuerpos antirreceptores acetilcolina totales, sin distinguirnos entre ligadura, bloqueadores y moduladores, porque la verdad la importancia clínica de distinguirlo es muy, muy limitada y sí es muy costoso que nos distingan cuál de los tres tiene el paciente. O bien, si no nos da los totales, usualmente nada más nos dan el resultado de los anticuerpos antiligadura, es decir, los binding, es decir, los que se unen a ese receptor, pero no necesariamente que bloquean o modulan al receptor. Entonces, esto es fundamental para no pagar más y no hacer que el paciente o nuestro sistema sanitario gaste más de lo necesario. Basta con que nos den los anticuerpos antirreceptores acetilcolina totales o, en todo caso, los de ligadura, pero no es necesario que nos hagan una distinción de los tres porque la importancia clínica de saberlo es mínima. Un pequeño apunte sobre la coexistencia con otras enfermedades autoinmunes. Fue de hecho la coexistencia de enfermedades autoinmunes lo que hizo que el médico neurólogo John Simpson propusiera que la miastenia gravis era potencialmente autoinmune, porque observó que casi en 50% de las personas con miastenia gravis tenían otra enfermedad autoinmune, y ya para ese tiempo ya se sabía en los 60 que las enfermedades autoinmunes tienen como principal factor de riesgo tener otra enfermedad autoinmune. Así que no fue difícil para Simpson proponer que la miastenia gravis puede relacionarse a otras enfermedades autoinmunes como distiroidismo, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, lupus, entre otras enfermedades. Desde el punto de vista neurológico, las enfermedades neurológicas que se han descrito a veces asociadas a la miastenia gravis son la enfermedad de Vick, esclerosis múltiple, Guillain-Barré, CIDP, encefalitis autoinmune, miopatías inflamatorias, entre otras. Las otras enfermedades no neurológicas asociadas a miastenia gravis pues son principalmente hipotiroidismo, también hipertiroidismo, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, vitiligo, Behçet, Sjögren, etcétera, etcétera. Es más frecuente que un paciente con miastenia gravis tenga una enfermedad autoinmune no neurológica asociada a tener 2 o 3 enfermedades neurológicas autoinmunes. La verdad de todo es que eso lo vemos en menos del 5% de los casos, pero al menos en el Instituto Nacional de Nutrición, hasta el 45% de nuestros pacientes con miastenia gravis tienen otra enfermedad autoinmune. La mayoría de los casos son distiroidismo. Según un metaanálisis reciente, la incidencia de otras enfermedades autoinmunes en miastenia gravis se estima de 0.5% por año, pero esto es una incidencia, con una prevalencia mundial que se describe del 10%, pero nuestro instituto, como les dije, esto es casi 4.5 veces más, es decir, 45% vemos de coexistencia con otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar otra enfermedad autoinmune? Sexo femenino y seropositividad de los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero debe de medirse la presencia de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. La prueba de Joly o la de estimulación repetitiva ayuda a evidenciar el decremento en la excitabilidad del músculo a nivel de la placa neuromuscular con estimulaciones repetidas. Y si resultara negativa la prueba de Joly, pero aún la sospecha de miastenia es alta, la prueba de estimulación de fibra única es de gran utilidad. Así que en miastenia gravis, les decía, la prueba de Joly o de estimulación repetitiva pues va a evidenciar el electrodecremento, y como alternativa, en caso de que la sospecha sigue siendo alta y el paciente es cero negativo y Joly negativo, entonces podemos hacer una prueba de fibra única. Ojo con esto, a nivel internacional, las guías de práctica clínica señalan que si el paciente es seropositivo, podría no requerirse la prueba de Joly, ni mucho menos la prueba de fibra única, si el cuadro clínico es absolutamente compatible. Es decir, si el paciente tiene un síndrome miasténico típico y además tiene anticuerpos antirreceptores acetilcolina detectables, podríamos no requerir la prueba de Joly. ¿Qué pasa? Que en nuestro medio, sobre todo en América Latina, es a veces más factible encontrar una prueba de estimulación repetitiva que la prueba de anticuerpos. Por eso, en países como en México, prácticamente todos los pacientes tienen una prueba de Joly, porque usualmente incluso el resultado se obtiene antes y hasta en muchos de los casos es más económica. Pero como les decía, la sensibilidad de los anticuerpos antirreceptores acetilcolina no precisamente es del 100%, y esto es fundamental. Es del 85% en pacientes con miastenia gravis generalizada y solo del 50% en los pacientes con miastenia ocular. Otras pruebas de diagnóstico tienen mejor rendimiento. Por ejemplo, en miastenia ocular, la prueba que tiene mayor rendimiento es la prueba de fibra única, por supuesto, facial,
porque tiene una sensibilidad del 90%, pero entonces hay que reconocer el tipo de cuadro clínico para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro clínico compatible, lo primero que tendríamos que hacer es solicitar el ensayo para detección de anticuerpos antirreceptores de etilcolina y podríamos pedir los anti-MuSK si los anticuerpos antirreceptores de etilcolina fueron negativos. Si el paciente es seropositivo, ya tiene miastenia gravis definitiva. Ahora, ¿podría ser que se requiera la estimulación repetitiva y la electromiografía? Sí, claro, y si está decreciente la activación de este músculo con estimulaciones repetidas, pues entonces tendríamos el diagnóstico de miastenia gravis definitiva. Entonces, estos subtipos de miastenia gravis a veces es útil recordarlos porque podrían comportarse de una manera muy distinta desde el punto de vista del pronóstico. Por ejemplo, la miastenia gravis de inicio temprano, la de inicio tardío, la asociada a timoma, la asociada a anticuerpos anti-MuSK, la asociada a anticuerpos LRP4, la seronegativa y la ocular. No me voy a detener en cada uno de estos casos, pero es bien importante reconocer que aunque no son diagnósticos distintos, a nosotros nos gusta separar a la miastenia gravis de acuerdo a estas características puede anunciar la dificultad que vamos a tener en tratar a estos pacientes. Lo que sí, la escala que sí usamos o el método de clasificación que sí usamos en miastenia gravis es la clasificación de la Fundación Americana para la Miastenia Gravis o Miastenia Gravis Foundation of America, que es una variación de la escala de Osserman clásica, en la que la clase 1 es la ocular y la clase 5 es el paciente que está en crisis miasténica con intubación. Entonces vean ustedes que para pasar es a veces más que clases son etapas, es decir, para que una miastenia ocular llegue a la intubación, pues tendría que haber pasado por la clase 2, la clase 3 y la clase 4, donde el subtipo A es aquello que tiene una debilidad predominantemente axial y apendicular y la B ya son con síntomas predominantemente vulvares. Existen diferentes tipos de inmunosupresores con mecanismos usados en miastenia gravis. Los factores de exacerbación en miastenia gravis son disminución o abandono de fármacos en pacientes tratados, enfermedades sistémicas o infecciones, fiebre, disfunción tiroidea, embarazo, estrés físico, drogas que afectan la transmisión neuromuscular, por ejemplo, los aminoglucósidos, o después de una cirugía, incluida la timectomía. Hay que recordar que en el diagnóstico diferencial de una persona, sobre todo en urgencias con una crisis miasténica, con una falla neuromuscular aguda, la miastenia gravis tiene como diferenciales el Eaton-Lambert, síndromes miasténicos congénitos, el botulismo, la enfermedad de motoneurona, entre otros. Ahora, ¿cómo definimos crisis miasténica? Se define como el fracaso ventilatorio debido a la debilidad neuromuscular por exacerbación de manifestaciones clínicas de la miastenia gravis vulvares y del fuelle respiratorio. Desde el punto de vista terapéutico, no existe diferencia sustancial entre la crisis y la inminencia de crisis, por lo que el reconocimiento temprano del potencial de falla ventilatoria es fundamental para preservar la vida de los pacientes con miastenia. Sin embargo, otras causas de falla ventilatoria no neuromuscular también deben de ser tomadas como equivalentes de crisis miasténica. Entonces, la infección es el principal factor precipitante de la crisis miasténica, pero ya dije, otros factores pueden ser el uso de medicamentos, el estrés físico o mental. La inminencia de crisis, en cambio, se entiende como a la debilidad rápidamente progresiva de los músculos respiratorios y vulvares que conduce a una descompensación con potencial aspiración e insuficiencia respiratoria. Signos como la disartria, la disfagia graves, la tosis mandibular o la tosis cefálica, la ortopnea o la ortodeoxia son datos muy elocuentes de la inminencia de crisis. Aunque no se define en términos de puntuación del QMGS, hay que recordar que un QMGS con un puntaje de 20 o más usualmente anuncia que el paciente estará en inminencia de crisis miasténicas. Ahora, tenemos otros indicadores. Por ejemplo, cuando usamos una espirometría o un flujómetro, podemos definir el riesgo de que estos pacientes se encuentren en inminencia de crisis miasténicas y la crisis miasténica per se. Por ejemplo, la ortodeoxia o la ortopnea nos lo puede indicar. Y hay que recordar que si nosotros identificamos primeramente los síntomas vulvares, esto
generalmente anuncia que el paciente, cuando son síntomas vulvares graves, esto anuncia la inminencia de crisis. La dificultad será en aquellos pacientes que no tienen tantos síntomas vulvares, pero que también se encuentran en inminencia de crisis. Esos pacientes sobre todo van a tener una debilidad del fuelle respiratorio, del fuelle ventilatorio. Los principales factores de falla en la intubación de pacientes con crisis miasténica de la extubación de crisis miasténica son edad avanzada, sexo masculino, historia de crisis miasténica recurrente, neumonía, atelectasia o la intubación prolongada. Entonces, el uso de inmunosupresores, particularmente acetoprina más prednisona, en pacientes con antecedente de crisis miasténica, disminuye el número de ingresos a terapia intensiva y el desarrollo de crisis miasténica recurrente. No me voy a detener en esto. Hay factores de predicción de falla a la extubación en los pacientes con crisis miasténica, pero quisiera ya enfocarme en el tratamiento de esta falla neuromuscular para poder terminar. Hay que recordar que la remisión estable completa la definimos nosotros como una ausencia de síntomas o signos durante al menos un año sin recibir terapia para miastenia durante ese tiempo. Es prácticamente equivalente a curación. No usamos el término curación en miastenia porque el paciente puede recurrir sus síntomas años después de no haber tomado nada de medicamentos, de haberse aparentemente resuelto la miastenia, puede exacerbarse en el futuro. Entonces, existen varias líneas de tratamiento en pacientes con miastenia gravis que se usan de acuerdo al contexto. Inhibidores de acetilcolina como la piridostigmina, inmunosupresores o inmunomoduladores, inmunoglobulina, recambio plasmático o timectomía. Entonces, la piridostigmina se usa en todos los pacientes, se debe de usar en todos los pacientes con miastenia gravis. Es la terapia base. Sin embargo, los inmunosupresores son muy importantes, particularmente la miastenia gravis generalizada, porque como dijimos, es lo que nos reduce el riesgo de crisis miasténicas y de falla en la placa neuromuscular ya por la cronificación. ¿Cuáles son los que usamos? Principalmente prednisona, azatioprina, bicofenolato de mofetilo, metotrexate, rituximab, tacrolimus, ciclosporina o ciclofosfamida. Son preferidos, por supuesto, azatioprina, bicofenolato de mofetilo y rituximab en nuestro centro. La inmunoglobulina es el tratamiento de elección en los pacientes con crisis miasténica e inminencia de crisis. La principal indicación es intravenosa, por supuesto, y es de 1 gramo por kilogramo de peso. No hay diferencias dando 2 gramos por kilogramo de peso y esto es fundamental. Y el beneficio se observa entre 7 a 14 días tras su inicio. Entonces esto es fundamental porque algunas personas esperarían que al segundo o tercer día el paciente ya esté muy bien y esto no va a pasar. Por ello es muy importante que iniciemos rápidamente con la inmunoterapia y la terapia con piridostigmina porque no vamos a ver pronto los beneficios de la inmunoglobulina o del recambio plasmático. Entonces, el recambio plasmático, a veces malamente llamado plasmaféresis, se usa para eliminar los autoanticuerpos presentes en el plasma. La indicación del recambio plasmático es esencialmente la misma que la inmunoglobulina y se considera igualmente efectiva que la inmunoglobulina. El régimen debe de individualizarse. Es muy importante que nosotros iniciemos siempre con la inmunosupresión y la piridostigmina desde que el paciente está en terapia intensiva. No hay razón por la que tenemos que pausar los inmunosupresores o la piridostigmina. Esto por alguna razón en algunos centros se hace de manera tradicional, pero no hay ninguna razón para dejarle de dar la piridostigmina a un paciente que está en crisis miasténica y por lo tanto debe de iniciarse. Si no se ha iniciado, debe de iniciarse. Y si se tiene una cierta cantidad de prednisona y de piridostigmina durante la crisis miasténica, aun si el paciente está intubado y tratándose con inmunoglobulina y recambio plasmático, debe de subirse la dosis. No solo no se debe de pausar, sino que incluso debe subirse la dosis de esteroide o inmunosupresión o piridostigmina para disminuir el riesgo de que se prolongue la extubación. Entonces, bueno, ya nada más para terminar, les cuento que una de las escalas que usamos más en clínica es el QMGS, que es una escala que va de 0 a 39 puntos, donde se evalúan varias partes de la presentación clínica y que nos ayuda a nosotros a terminar, a tomar decisiones, sobre todo cuando el paciente está cambiando consulta a consulta. Nosotros en el instituto medimos esta escala consulta con consulta para poder hacer cambios en el tratamiento y poder predecir la probabilidad de dificultad. Por obvio del tiempo, termino aquí para dar tiempo a 1 o 2 preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, doctor. En el chat tenemos una pregunta que indica, muchas gracias por su exposición, doctor. ¿Cuándo se recomienda una cirugía torácica
en los pacientes asociados a timoma? Sí, la timectomía actualmente está indicada en todos los pacientes con miastenia gravis que tienen menos de 5 años desde el diagnóstico, tienen anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, aún cuando no tengan timoma. Y esto es fundamental. Un ensayo clínico publicado hace algunos años en New England demostró que no había que esperar que el paciente tuviera un timoma por imagen para que se le opere. A todo paciente con miastenia gravis dentro de los primeros 5 años, si tiene un timo persistente, porque a ver, el timo debe desaparecer a los 14 o 16 años máximo. Si está presente en un adulto, no debe de estar en ese adulto, entonces se debe de extirpar aún cuando no tenga características imagenológicas de timoma. Doctor, una consulta y cuando se empieza el tratamiento, generalmente, bueno, yo soy neuropediatra, entonces utilizamos la prednisona asociada con la peridostimina. ¿Cuántos meses recomienda usted utilizar la prednisona antes de pasar, digamos, hacia teoprina o tal vez quitar la prednisona? Muy buena pregunta. Siempre que se inicie prednisona, hay que pensar que hay que usar un ahorrador de esteroides a la par. Nosotros no nos esperamos a ver ningún efecto clínico antes de iniciar azatioprina. Nosotros siempre iniciamos prednisona y azatioprina. ¿Por qué razón? Porque la azatioprina tiene una latencia para el efecto clínico de entre 6 y 12 meses. O sea que tiempo es oro. Si nosotros iniciamos pronto la azatioprina junto con la prednisona, nosotros suspenderíamos la prednisona en 6 meses. Ojo, uno de los principales errores y predictores de fracaso de la terapia en pacientes con miastenia gravis es que se suspende la prednisona antes de tiempo. ¿Qué es antes de tiempo? Es antes de la latencia al efecto clínico. Entonces, nunca se debe de suspender la prednisona antes de 6 meses en personas con azatioprina. ¿En quiénes sí la suspendemos antes? Por ejemplo, si ustedes usan rituximab, que el esquema de rituximab en miastenia gravis en adultos es bien sencillo, son 500 miligramos cada 6 meses y ya. No hacemos el mismo esquema que utilizan en reumatología, por ejemplo, para tratar artritis reumatoide. No, 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 no. En miastenia es bien sencillo, 500 miligramos cada 6 meses, punto. Sí, con rituximab podemos suspender el esteroide un poquito antes. Usualmente nosotros en el instituto lo suspendemos entre 3 y 4 meses tras iniciado el rituximab, pero con azatioprina nunca se debe de suspender antes de 6 meses. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más en el auditorio tiene alguna pregunta. Bueno, doctor, agradecerle su participación. Nosotros como organizadores estamos muy agradecidos con usted y por el tema y por todo lo brindado. Esperamos en otra oportunidad también poderlo tener y en algún momento que sea posible tenerlo presencial aquí en Oruro, Bolivia, doctor. Le mandamos un gran saludo desde acá. Yo encantado, el honrado soy yo. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.